Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y me podéis encontrar, además de en YouTube, en jorgelázaro.es, en Instagram, en Flickr y en 500px. Seguidme y suscribiros si todavía no lo estáis haciendo. Tenéis todos los enlaces en la web. Hoy vamos a ver el revelado completo de una fotografía de paisaje. Es esta fotografía que tenéis en pantalla, que está realizada con una Fuji X-T3. Como veis, quise potenciar el primer plano para que me dirigiera la mirada hacia el fondo donde está esta cabaña hecha de piedra seca. También fue un magnífico atardecer, lo que en la fotografía no se aprecia porque prácticamente el cielo está demasiado expuesto. Si nos fijaros en el histograma, no se llega a quemar, así que vamos a poder recuperar esa información. En primer lugar, y con la fotografía importada en Lightroom, nos vamos a ir al panel de revelar. Y por norma general, el primer paso es ir a correcciones de lente y activar la casilla de quitar aberraciones cromáticas y activar también la casilla de correcciones de perfil. En mi caso no es necesario, ya que las cámaras Fuji, estos ajustes de corrección de perfil ya los incorpora el propio archivo porque se los introduce la propia cámara. Pero si utilizáis otras marcas, pues siempre es conveniente venir aquí y activar estas dos casillas. Una vez hecho esto, nos vamos a básicos. Y aquí es donde vamos a empezar a revelar. En primer lugar, vamos a cambiar el perfil de la cámara y como siempre a mí me gusta trabajar con Adobe Neutro. En este caso, fijaros cómo simplemente cambiando el perfil me ha recuperado muchísima información en la zona de sombras y todavía no he necesitado mover ningún deslizador. A partir de este momento vamos a empezar a revelar. Recuperaremos las iluminaciones para tratar de rescatar toda esa información en el cielo. Fijaros cómo ya recupero toda esa zona. Podemos subir un poquito las sombras. Fijaros que he perdido mucha información en la parte derecha del histograma. Vamos a intentar recuperarla mediante el deslizador de blancos. Podemos modificar el contraste. Ahí está. Y como el primer plano tiene mucha textura y quiero resaltar estas piedras para que me lleven hacia la cabaña, podemos modificar también los valores de textura. Tampoco nos pasemos. Esto lo podemos modificar también en Photoshop, así que vamos a ser un poco prudentes a la hora del revelado. Y con esto yo creo que es suficiente. Vamos a tirar ahora un degradado para el cielo, así que seleccionamos la herramienta degradado y con mayúsculas presionado hago un degradado más o menos así. Hago doble clic sobre la palabra efecto para resetear los valores a 0 y de nuevo intentamos recuperar iluminaciones. Podemos subir un poquito las sombras para tratar de rescatar más detalle, modificar el contraste, ahí está. Podemos modificar un poquito la temperatura de color, darle un tono un poco más magenta. Vamos a darle claridad para que se contrasten más las nubes, yo creo que por ahí puede valer. Incluso el de borrar neblina nos dará un resultado más óptimo, ahí está bien. Como podéis observar, hemos querido retocar el cielo, pero a la vez, como la cabaña está dentro de este filtro degradado, también se ve afectado por estos ajustes. Podemos contrarrestar esto mediante las máscaras de rango. Si elegimos máscara de luminancia y mantenemos Alt presionado mientras movemos el deslizador de rango, vamos a intentar dejar la cabaña completamente en negro y el cielo completamente en blanco. Con el deslizador de suavizado nos puede ayudar a conseguirlo de forma más eficaz. Fijaros, aquí lo tengo. Pues de esta manera los ajustes solamente afectan a la parte del cielo. Vamos a tirar ahora de nuevo otro degradado, que esta vez que afecte a la parte del primer plano. De nuevo mantengo presionada la tecla mayúsculas y hago una línea hacia arriba. Vuelvo a hacer clic sobre la palabra efecto y me reinicia todos los valores. En este caso vamos a intentar iluminar un poquito el primer plano, las sombras. Vamos a subirlo un poquito. Uy, se me ha ido. Vamos a dejarlo otra vez completamente plano y escogerlo y arrastrarlo hacia arriba. Ahí está bien. Vamos a mejorar un poquito el contraste también. Un poquito de textura. Y vamos a tratar de subir un poquito los blancos para aumentar el brillo en estas piedras que luego vamos a intensificar más en Photoshop. Con estos valores hago clic sobre el botón hecho y más o menos lo tengo preparado.
Vamos a modificar un poquito el color, sobre todo en la zona del cielo, para intensificar estos colores azules, magentas y estos amarillos, llevarlos a naranja. Para eso nos vamos al panel HSL y dentro de los valores de tono, fijaros en el color de la luz amarilla, pues la vamos a intentar llevar a un color más anaranjado. Podemos intensificar un poquito el azul del cielo, saturándolo, incluso los púrpuras, los magentas. Con estos hay que tener mucho cuidado porque los magentas se saturan mucho por sí solos y pueden crear unos halos. Yo creo que ahí está bien. Vamos a intensificar un poquito los rojos. Fijaros, esto también hay que ir con mucho cuidado porque estas nubes se saturan demasiado. Y los naranjas no los vamos a tocar. Vamos a intentar llevarlos un poquito más así. Yo creo que con esto es suficiente. Podemos también tocar un poquito la luminosidad, sobre todo esta parte de aquí. Fijaros cómo trato de iluminar un poquito más el cielo. Bien, pues yo creo que casi lo tenemos. Si nos vamos ahora a la pestaña detalle, vemos que ya nos aplica unos valores por defecto. En el caso de las cámaras Fuji es mejor no enfocar demasiado en Lightroom porque no lo hace demasiado bien. Simplemente lo dejo en su valor por defecto y mediante el deslizador de máscara con Alt presionado le digo dónde quiero que me aplique ese enfoque. Por lo general voy a intentar dejar los cielos completamente negros y que me aplique el enfoque solamente en las líneas que dibujan la imagen. Con esto es suficiente. Después en Photoshop, pues si conviene, aumentaremos el contraste en los medios tonos y le daremos un enfoque final. Pues bien, yo creo que con esto es suficiente en Lightroom, así que ya podemos pasar la imagen a Photoshop. Para hacerlo, hago clic derecho del ratón, me voy a las opciones de exportar, elijo un preestablecido que tengo hecho para exportar a Photoshop, donde le digo que me exporte en la misma carpeta donde está el original, que me la incluya en una subcarpeta llamada PSD, que es el formato de archivos con el que yo trabajo en Photoshop. Aquí si quiero le puedo poner un nombre, en este caso lo voy a dejar así. En formato de imagen le digo que sea en formato PSD, con un espacio de color en Profoto RGB y una profundidad de bits de 16. Le digo que me mantenga los 300 píxeles por pulgada, mantengo todos los metadatos y en el postprocesamiento le digo que me abra la imagen en Photoshop. Una vez hecho esto, le doy al botón de exportar. Como ya he estado haciendo algunas pruebas con anterioridad, hay un archivo con el mismo nombre, le digo que usar nombres únicos para que no me sobrescriba este otro archivo y me genera el archivo y me abre la interfaz de Photoshop para continuar procesando la imagen. Aquí la tenemos. En primer lugar, lo que voy a hacer es potenciar este primer plano. Para hacerlo voy a utilizar las herramientas de transformación, con lo que aumentaré el tamaño de estas piedras y modificaré su ubicación para crear una diagonal que me lleve hacia la cabaña. Parece complicado, pero en realidad es muy sencillo. Para hacerlo, con la capa fondo seleccionada, hago clic sobre este botón del panel de Tony Kuiper, que es para duplicar la capa. También podemos duplicar la capa con la combinación de teclas Control J. Con la nueva capa seleccionada, me voy a la herramienta de marco rectangular y hago una selección de la zona que quiero modificar. En este caso son las piedras del primer plano. Vamos a hacer una selección aproximadamente como esta. Fijaros, siempre tenemos que buscar una línea aquí arriba en la que no contenga mucha información, porque desde aquí es donde vamos a aplicar la deformación. Una vez hecha la selección, presiono la combinación de teclas Control T y me aparecen los deslizadores para poder modificar el tamaño de la parte seleccionada. Pero haciendo clic derecho del ratón y eligiendo la opción de perspectiva, podré modificar esta parte de otro modo. Si yo ahora cojo desde una de las esquinas inferiores y muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, puedo modificar la perspectiva haciendo más grande este primer plano. Fijaros. Ahora también podría desde aquí abajo mover hacia este lado y crear esta diagonal. Fijaros que antes estaban casi en línea recta y ahora he dibujado una diagonal para que el espectador entre por esta primera piedra y vaya saltando de piedra en piedra hasta llegar a la cabaña. Una vez hecho esto, puedo hacer clic, darle también a las opciones de escala y bajar un poquito para ajustar este pedrusco a esta esquina inferior. Una vez hecho esto, presiono el botón de validar, control D para quitar la selección y vemos el cambio.
Fijaros que mediante estas herramientas no se deforma la imagen por aquí, pero conseguimos potenciar mucho el primer plano. Si previsualizamos el antes y el después, vemos el cambio tan grande que hemos hecho de forma muy sencilla. En el siguiente paso, como ya conocéis, lo primero que me gusta hacer en Photoshop es crear una capa para aplicar algunas correcciones. Hago clic aquí, me acerco a la imagen con el zoom y mediante la herramienta tampón de clonar vamos a intentar eliminar algunas cosas que distraen. Por ejemplo, esta parte de aquí no la quiero, así que con Alt cojo una muestra de aquí, la pulso y ya puedo ir eliminando esta zona. Lo vamos a hacer un poquito rápido para no alargar demasiado el tutorial, pero veis que con paciencia se pueden conseguir resultados muy óptimos. Y eso sí, cuanto más tiempo le dediquemos, pues mejores resultados vamos a obtener. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en el menos tiempo, para eso, no alargar mucho el vídeo y no aburriros con cosas que son sencillas de hacer. Bien, pues con esto ya creo que es suficiente. Vamos a acercarnos aquí a la cabaña, que también esta entrada de luz me distrae. Cojo de nuevo la herramienta tampón de clonar, cojo una muestra aquí y tapo esta parte de aquí. Si no recuerdo mal, también había aquí una lata o algo que molestaba. Con la herramienta tampón de clonar hago clic aquí y clono esta lata. Control 0 para ajustar la imagen a pantalla y ya tenemos el resultado. Bien, pues ya tenemos la imagen con la que vamos a trabajar. Como ya sabéis, a mí me gusta coger estas tres capas, presionar la combinación de teclas Control G para meterlas en un grupo. Antes deberemos quitar el candado a la capa inferior para convertirla en una capa normal, y en este caso pues siempre llamamos a este grupo fusión. En realidad no ha sido una fusión, pero bueno, hemos creado diferentes aspectos para crear una imagen final. Con esto seleccionado, me voy al panel de Tonic Wiper, hago clic sobre el botón de combinar capas visibles y de nuevo vamos a intentar aplicar un revelado nuevo a esta imagen resultante. Lo hacemos mediante el filtro de Adobe Camera Raw. Una vez hecho esto, podemos ir al menú filtro Adobe Camera Raw o desde el panel de Tonic Wiper hacemos clic sobre el botón donde pone ACR. Nos abre de nuevo esta interfaz en la que vamos a intentar aplicar ya algunos ajustes más concretos a la imagen. Vamos a bajar las iluminaciones, ahí está bien. Vamos a intentar subir la claridad, igual es demasiado. En este paso yo creo que tampoco hay que hacerle muchas cosas. Subir un poquito las sombras, aquí me he equivocado, esto, las sombras para arriba, lo que quería bajar eran las iluminaciones, ahí está bien. Darle un poquito de contraste. Bajar un poquito la saturación, que la veo muy saturada, o quizá la intensidad. Ahí está. Y mediante el HSL, pues modificar un poquito la saturación de los naranjas y de los púrpuras. También vamos a tocar un poquito los magentas y con esto es suficiente. Pulso el botón de aceptar y aplicamos los cambios. Este es el antes y el después del filtro Adobe Camera Raw. Ahora, mediante el panel de Tonic Wiper, vamos a intensificar un poquito el contraste en los medios tonos para tratar de oscurecerla y darle un aspecto más nocturno. Mediante el botón de compuesto nos crea la primera máscara de luminosidad de luces 1, pero vamos a trabajar con medios tonos. Vamos a elegir, por ejemplo, medios tonos 2 y en las opciones de salida vamos a crear una capa de ajuste de niveles. Los niveles los vamos a apretar un poquito, sobre todo en los negros, para tratar de oscurecer. Ahí está bien. Vemos que se satura mucho la imagen. Vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa a luminosidad para que afecte a la luz y no al color. De todas maneras afecta muchísimo. Bajaremos un poquito la opacidad de esta capa para que podamos reducir ese efecto. Si vemos el antes y el después, vamos a subirlo un poquito. En un caso ya desaturaremos un poquito la imagen un poquito más tarde. Este es el antes y este es el después. Para continuar y
darle más protagonismo a estas piedras que tenemos en el primer plano, vamos a aumentar la textura de ellas. Lo hacemos también mediante el botón TK, las opciones de claridad. Ponemos un paso alto aproximadamente de 10 píxeles. Nos vamos a acercar a las piedras. Igual es demasiado. Desactivo la capa de claridad que acabamos de crear porque me aplica la claridad en toda la imagen, y mediante la activación de la Layer Mask y haciendo clic sobre el botón compuesto ya aplico una máscara de luces 1 a estas opciones de claridad, donde ahora sí, si las hago visible, puedo ver cómo afecta a las piedras. En este caso vemos que mediante luces 1 pues no afecta demasiado. Vamos a ver con las opciones de sombras. Ahora sí, fijaros cómo afecta. Sombras 2, quizá no tanto. Sombras 1, afecta bastante a la claridad de las piedras. Pues bien, con esto seleccionado, pulso control 0. Como podéis ver, esto afecta a toda la imagen, así que voy a crear un grupo con esta capa, pero con una máscara de capa completamente en negro. Ahora, mediante la herramienta pincel y con color frontal en blanco, voy a ir pintando sobre las piedras en las que quiero resaltar el contraste. Vamos a pintar sobre estas piedras del primer plano y ya quedarán más contrastadas. Podemos utilizar un flujo de un 50%, ahí está bien, y vamos pintando sobre ellas. Para ver de forma más exacta dónde estamos pintando, podemos presionar sobre el asterisco en nuestro teclado y nos permite ver la máscara que estamos realizando. ¿Veis? De esta manera es más fácil saber por dónde hemos pasado ya el pincel, y si nos pasamos es más fácil eliminar esas zonas que estamos pintando de más. También podríamos acercarnos con el zoom. Aquí está bien. Mediante X cambio color frontal por color de fondo y de esta manera podemos ver pues cómo estamos aplicando esta textura a las rocas que nos interesan. Nos vamos a ir moviendo poco a poco. Con esto conseguiremos esto, darle más protagonismo a estas piedras en el primer plano, que son las que nos van a dar la entrada en la imagen. Ahí lo tenemos, control 0 para ajustar la imagen, presiono asterisco y previsualizamos el antes y el después. Son cambios muy sutiles que a lo mejor en el vídeo casi ni se aprecian, pero refuerzan mucho esta sensación que queremos mostrar. Para continuar vamos a aplicar unas capas de Dutch and Barn para modificar también la iluminación de estas piedras en el primer plano. Vamos a renombrar esta capa a textura piedras. Y lo siguiente, pues vamos a crear, por ejemplo, primero una capa de Dutch para iluminar. Voy a coger una muestra de color cálido, esto de aquí, mediante Alt, con la herramienta pincel seleccionada, pulso Alt y puedo coger una muestra de color que ahora puedo modificar. Vamos a coger un amarillo de estos y vamos a intentar iluminar las partes que ya están iluminadas en las piedras. Para eso nos podemos ayudar con el botón compuesto, elegir una opción de luces, luces 2 yo creo que funciona. Hacemos clic sobre este botón para que nos cree una selección y aparte ya nos la oculta. Fijaros que tenemos activa la selección pero no la vemos en la imagen. Eso quiere decir que está oculta. Y ahora lo que hacemos es pintar con el pincel en las zonas que queremos iluminar. Fijaros cómo iluminamos estas partes que ya están más iluminadas en las piedras. Si nos pasamos podemos bajar un poquito la opacidad de esta capa y ajustarlo a lo que nosotros queremos. Este es el antes y el después. Fijaros cómo ilumino esas partes. Vamos a oscurecer ahora un poquito las sombras. Lo hacemos de la misma manera. Primero debemos de seleccionar esta selección que tenemos activa y con una capa de Barn, mediante el compuesto de sombras, vamos a elegir sombras, por ejemplo, sombras 4. Hacemos clic sobre seleccionar y esta vez con un color negro, porque vamos a oscurecer con una opacidad más flojita, por ejemplo de un 20%, pues vamos a oscurecer estas partes de las piedras
lo podemos ir haciendo tranquilos porque mediante la máscara estamos protegiendo las luces, y si nos salimos no pasa nada porque ya esa máscara hará el trabajo por nosotros. Este es el antes y el después. Vamos a coger estas dos capas, las vamos a meter en un grupo que vamos a llamar Dutch and Bar. Aquí lo tenemos. Podemos previsualizar de nuevo el antes y el después. Para darle más presencia también a este cielo podemos crear un fogonazo. Hará que se ilumine esta parte más, también dirigiendo la mirada siempre desde abajo hacia arriba. Para hacerlo vamos a utilizar el panel de Tony Kuiper, vamos a deseleccionar lo que tenemos seleccionado y haciendo clic sobre las opciones de TK podemos elegir la opción de colorear. Esto nos abre el selector de color y aquí es donde deberemos seleccionar un color cálido para crear este fogonazo. Lo vamos a coger de la propia imagen haciendo clic por estas partes de aquí y después modificaremos su saturación y luminancia. Yo creo que vamos a coger de momento este, pulsamos OK, ponemos la capa en la parte superior, no me lo ha hecho bien, vamos a hacer otra vez clic, vamos a volver a coger el color, más o menos por aquí, OK, ahora sí, vemos que se nos crea una capa en modo de fusión luz suave, la cual mediante la combinación de teclas Control J vamos a duplicar unas cuantas veces. 5 o 6 veces serán suficientes. Nos vamos a la inferior y en esta es donde vamos a crear el primer fogonazo. Siempre debemos decidir en primer lugar desde dónde queremos que parta la iluminación. Yo creo que el sol está por este lado, así que vamos a tratar de arrancar la iluminación desde aquí. Podemos, mediante la combinación de teclas Control R, activar la regla y sacarnos unas guías para indicarnos dónde vamos a aplicar el fogonazo. Esto no es totalmente necesario, pero a veces es conveniente para marcarnos el punto central donde vamos a aplicar el fogonazo. En este caso, seleccionamos la máscara de capa que hay en negro en la capa inferior, ponemos el flujo al 100% y con un pincel suave y un tamaño más o menos pequeño vamos a ir aplicando los diferentes fogonazos. Vamos a hacer un clic aquí, nos vamos a la superior, hacemos un poco más grande, a la superior, más grande, a la superior, más grande y para finalizar vamos a hacer clic en esta parte de aquí, más grande. Estas dos capas las vamos a eliminar con control y clic en cada una de ellas, las seleccionamos y las mandamos a la papelera. Estas que componen el fogonazo las vamos a seleccionar también y las vamos a meter en un grupo con control G, al cual vamos a llamar fogonazo. Y ahora, con todas estas capas, vamos a tratar de mejorar esta cosa que ha quedado aquí bastante extraña. Presionamos control H para ocultar las guías y como podéis observar esto no es nada real, así que vamos a tener que trabajar un poquito más en esta parte. En primer lugar vamos a ocultar el fogonazo y haremos que solamente afecte a las zonas de iluminación. Las zonas que están en sombras precisamente están en sombra porque no reciben luz, así que las deberemos proteger de esta luz que estamos añadiendo nosotros. Para eso hacemos clic sobre el botón compuesto para que nos genere una máscara de luces 1 a la que ya le podríamos añadir el fogonazo, pero también vamos a añadir un poquito de medios tonos para que se iluminen también un poquito. Así que seleccionando luces 1, haciendo clic sobre el botón más y medios tonos 1, pulsando el botón de igual, creamos una suma en la que me suma luces 1 y medios tonos 1 para generar esta nueva máscara de luminosidad, la cual vamos a aplicar a este grupo del fogonazo, haciendo clic sobre este botón y haciendo visible el fogonazo, pues ya vemos que no es tan exagerado como antes. A mí incluso me gusta transformar también un poquito este fogonazo, haciéndolo un poco más grande, así que voy a quitar este candadito para desvincular el fogonazo de su máscara y con control T puedo estirar el fogonazo un poquito más grande o mediante mayúsculas lo que voy a hacer es estirarlo hacia este lado. Válido los cambios
y previsualizamos el antes y el después. Si conviene, podemos modificar un poquito la opacidad. Ahí está bien. Y previsualizamos antes y después. Ahí lo tenemos. Bien, ya casi tenemos la imagen por finalizada. Podemos crear una capa de barn para tratar de dirigir la mirada del espectador. Vamos a hacer la imagen un poquito más pequeña. Ya sabes que para oscurecer yo cojo un pincel bastante grande, le pongo una opacidad muy pequeña de un 10% y vamos a tratar de oscurecer estas zonas. Un poquito por aquí, por el cielo. Y nos vamos a meter en esta parte de aquí para tratar de oscurecer y dirigir la mirada del espectador. Aquí vamos a oscurecer un poquito esta parte de aquí. Ahí un poquito y con esto es suficiente. Este es el antes y el después y vemos, vamos a oscurecer un poquito también esta esquina, que con esto yo creo que ya tenemos la imagen prácticamente terminada. Control 0 para ajustar la imagen, a bajar un poquito la opacidad. Ahí está. Y ahora para finalizar, como último paso, hacemos clic sobre el botón TK, elegimos las opciones de efecto Orton, ponemos un radio aproximado de 15 píxeles, pulsamos el botón de OK, de nuevo ocultamos este grupo, creamos una layer mask para ver cómo afectan las máscaras directamente sobre la imagen, le damos al clic compuesto, activamos el ojito para ver con luces 1 cómo afecta, vamos a ver con medios tonos o con sombras. Esta vez creo que lo vamos a hacer con sombras, vamos a bajar bastante la opacidad por eso. Ahí está bien. Yo creo que me gusta con las sombras cómo queda en esta imagen. Este es el antes y el después. Lo que vamos a hacer es crearlo un grupo en blanco y ocultar este efecto Orton en las zonas del primer plano. Lo podemos hacer mediante un degradado de blanco hacia negro o al revés, de negro hacia blanco. Ya sabemos que el negro oculta, así que vamos a tirar un degradado de aquí abajo hacia arriba para que este efecto Orton no afecte a estas piedras que son las que nos tienen que dar entrada a la imagen y llevarnos hasta la cabaña. Este es el antes y este es el después. Ahora solamente nos quedaría firmar la imagen, darle salida y listo. Esto es todo. No olvides hacer un like si te ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y compañeros en las redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Dime en los comentarios si te ha parecido interesante y aprovecha para dar ideas de futuros vídeos. También te invito a pasar por mi página web en jorgelazaro.es, donde si te suscribes a la lista de correo recibirás un pequeño regalo. Además, dispones de los enlaces a las diferentes redes sociales donde me puedes encontrar. Ya sabes, me tienes en Instagram, en Flickr y en 500px. Nada más, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.